Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buen día, profe. Hola. Bueno. Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, ¿usted? Bien. Acá esperando que lleguen. Así arrancamos. Helada para acompañar. Afuera es insufrible. Saqué al perro recién y casi muero. Pobre perro. El perro dio la vuelta, hizo no sé qué y se entró. No quiere saber de nada de estar afuera. Bueno, chicos, ¿se acuerdan que ayer habíamos hablado de los tejidos conjuntivos propiamente dichos? ¿Sí? Hoy nos toca hablar de otro tipo de tejidos conjuntivos, que son los cartilaginosos. Acuérdense que son una gran variedad. Y bueno, habíamos acordado que íbamos a hacer ese orden, los propiamente dichos, los cartilaginosos, el sanguíneo, y después teníamos que ver los óseos. Bien. ¿Se acuerdan cuál es la característica general de todos los tejidos conjuntivos? Célula separada, Bien. bastante matriz extracelular. Muy La bien. fibra. ¿Y qué más? Y creo que tiene fibras y creo que había otra. Esa matriz está formada por fibras y ¿qué otro componente? La sustancia fundamental. Exactamente, la sustancia fundamental. Entonces, o propia, como le quieran decir, ¿no? Es una sustancia que es la que su consistencia permite separar a los diferentes tipos de tejidos conjuntivos, ¿verdad? Sí, porque esa sustancia puede ser de ¿qué consistencia? ¿Qué consistencia puede tener esa sustancia fundamental de la matriz que permite... ¿Líquida o semilíquida? Bien, líquida, semilíquida o si no, ¿Sólida? y hay 2 grados de sólida. Puede ser sólida flexible, como decíamos, semisólida, o puede ser sólida rígida, dura, ¿verdad? Y ahí tengo que 2 tejidos. Óseo y cartilaginoso. Exacto. ¿Cuál sería el óseo y cuál el cartilaginoso? ¿Cómo es la matriz del óseo y cómo es la matriz del cartilaginoso? La del óseo sólida. Sólida y además dura. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué es dura y la del cartilaginoso es flexible a pesar de ser sólida? ¿Por el calcio? Exactamente. Por ese depósito de sales, como las sales de calcio que dijo el compañero, ¿verdad? Que endurecen la matriz. Entonces piensen un poquitito. Si la matriz se está volviendo sólida, ya sea en el cartilaginoso o en el óseo, ¿cuál va a ser la principal dificultad que van a empezar a tener las células? Profe, Sí. no me decís las cosas en común porque así las anoto porque yo no estuve en la clase en la que dieron eso. Bueno, habíamos dicho que todos los tejidos conjuntivos se caracterizan por tener células separadas ¿Sí? por una matriz extracelular que está compuesta por fibras y sustancia fundamental. ¿Tenés extracelular? Que está compuesta por fibras y sustancia fundamental. ¿Bien? Sí. Bueno, y justamente estábamos viendo que de acuerdo a la consistencia que tiene esa matriz, o sea, esa sustancia fundamental, sobre todo que es la que le da la consistencia,
los compañeros separaron a los conjuntivos según la consistencia en líquidos, semilíquidos, semisólidos y sólidos. Entonces ahora la pregunta viene. Hasta ahora el semilíquido y el líquido no tienen problema porque las células acceden a los nutrientes a través de esa sustancia fundamental. Los capilares sanguíneos, casi todos ellos tienen capilares sanguíneos, acuérdense que son tejidos vascularizados, pero las Para sustancias líquidos, semilíquidos. semisólidos y sólidos. Jonathan, ¿tenés el PowerPoint este que estoy usando? Ya está en la plataforma. Muchas gracias. ¿Tá? Así que si necesitas alguna otra cosa que te quedó medio ahí colgada, podés mirarlo. Y ahora, conforme termine la clase, ya subo a YouTube las clases de esta semana. Pero las otras están actualizadas, las tienen en el grupo de WhatsApp. ¿Bien? Así que si alguno se quedó sin ver alguna clase, puede acceder a ellas a través de YouTube. Tienen Vieron que yo estoy actualizando sistemáticamente la planilla esa de Word, donde están todos los links de las clases que están colgadas en YouTube. ¿Sí? A veces tarda un poquito porque cada vez que subo una clase tarda un rato. O sea, no es que suben a YouTube así nomás, las tiene que convertir, ¿verdad? Y después las tiene que subir, y ahí me las habilita y me da un link, que es el que yo les pego en esa planilla, y en esa planilla tienen desde la primera clase a la última. La pasás al grupo también igual. Sí, la mando al grupo siempre, sí, pero por las dudas que Jonathan no se haya dado cuenta que ese Word es eso, ¿viste? Que tiene los links. ¿Ah? Y alguno de ustedes no se haya dado cuenta qué es eso que mando ahí, son las clases. Están grabadas permanentemente en YouTube y bueno, a veces son una masa, porque yo intenté ver algunas, y claro, no es lo mismo verlo en directo que verlo así, porque hay preguntas, hay espacios cuando espero que ustedes pregunten, entonces claro, es medio un volante, pero contenidos y explicaciones se pueden sacar de ahí. Creo que de cada clase pueden resumir por lo menos 15 minutos, resumen. Bueno, gracias, profe. No hay de qué. Bueno, entonces vamos a ver hoy unos tejidos que empiezan a tener la matriz sólida. Entonces la pregunta era, ¿qué dificultad empezarán a tener las células cuando la matriz se solidifica? ¿Van a estar más unidas? No, porque la matriz las va a separar, igual las va a separar. Pero ¿qué dificultad les parece a ustedes que puede empezar a tener cuando la matriz, a medida que va endureciéndose, qué va impidiendo? Que le lleguen los nutrientes. Exacto, exactamente. ¿Cómo lo solucionará entonces el tejido cartilaginoso y cómo lo solucionará el tejido óseo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué estrategias pueden utilizar? Y capaz que a través de un tejido subyacente. Bien, muy bien. El tejido cartilaginoso hace eso. ¿Ah? El tejido cartilaginoso justamente se caracteriza por no tener vasos sanguíneos propios, entonces tiene un tejido cercano, ¿verdad? Que lo rodea, que le va a aportar esos vasos sanguíneos y va a hacer lo mismo que pasaba en el epitelial con el conjuntivo. ¿De qué manera van a pasar los nutrientes? Por difusión. Por difusión. Como todavía la matriz no está totalmente solidificada, es semisólida, todavía pueden llegar a difundir esos nutrientes a través de esa matriz que les está costando más, pero van a ir llegando. También es un tejido que va a tener las características de no tener inervación. O sea, no va a estar inervado. Por eso uno puede hacerse muchos agujeritos en la oreja, en la nariz y en distintos lugares sin que duela mucho. Uno duele cuando pincha, pero cuando se atravesó el cartílago, no duele, porque justamente los cartílagos no tienen inervación, no tienen vasos sanguíneos. Cuando nos pinchan para hacernos un piercing o algo de eso, y nos atraviesan con la aguja, en realidad lo que están pinchando y doliendo es la piel, pero el resto pasa perfectamente. Una vez que atravesó, vieron que ya se acabó. ¿Sí? Y lo que tarda en cicatrizar es la piel, pero el cartílago queda totalmente intacto, salvo con un agujero, salvo porque no tiene inervación, no tiene vasos sanguíneos, entonces el daño es menor.
Vamos a ver entonces esas características del tejido conjuntivo cartilaginoso que nos permiten diagnosticarlo y que nos permiten ubicarlo dentro del organismo. Vamos a ver que hay varios tipos, ¿verdad?, de tejidos conjuntivos cartilaginosos, y voy a empezar a compartir el PowerPoint, este mismo que tiene, para que vean esas características que acabamos de mencionar. Justamente es un tejido especializado ¿en qué? ¿Para qué tenemos cartílagos en el cuerpo? Imagínense que en la nariz no tuviéramos cartílago. ¿Qué le pasaría a las fosas nasales? ¿No sería para el movimiento Fíjate o que no se mueve, salvo la flexión? Samantha que puede mover la nariz y es bruja, mover la nariz es medio difícil. ¿Algo de sostén? Es sostén. Si no tuviéramos el cartílago, los orificios nasales colapsarían, entonces la entrada de aire se complicaría. Entonces, sin embargo, con esta armazón cartilaginosa en la entrada del aire, se mantiene siempre abierto el orificio para que el aire entre y salga sin ningún ¿La problema. oreja es para lo mismo? Muy bien. En la oreja, ¿para qué las tenemos paraditas las orejas? Algunos más chicas, otros más grandes, pero las tenemos paraditas y todas llenas de como especie de torsiones y tienen una forma característica. Inclusive hay animales que las tienen enormes las orejas, otros un poco más chicas. ¿Qué razón tiene esa forma de la oreja? Por sostén y para mejorar su función, ¿no? Bien, ¿y qué función están haciendo lo que llamamos oreja? Que no es lo mismo que oído, ¿no? La oreja, ¿qué función está teniendo? Por eso esa forma tiene que estar parada, tiene que estar Que rígida. intersecte mejor el sonido, ¿no? Exacto. Las ondas sonoras vieron que viajan en el aire y cuando chocan contra una superficie generan una frecuencia que es lo que oímos. Bueno, justamente las ondas sonoras vienen en el aire, chocan contra esta pantalla y se dirigen, porque vieron que tiene todo como una serie de pliegues, se dirige directamente hacia el orificio auditivo externo, que es por donde van a transitar para llegar al oído interno, que es donde se va a producir la señal eléctrica producto de esa audición. ¿Sí? Entonces son como pantallas, entonces hay que tenerlas bien dirigidas y además siempre abiertas. Vieron que hay animales que tienen mejor audición que nosotros, que inclusive las pueden direccionar. ¿Se acuerdan las antenas parabólicas? Ahora no hay tanto, pero en un tiempo creo que ahora que las que quedan son las de tele por cable, esas de DirecTV, que son pantallitas que uno las dirige y bueno, tienen como una especie de círculo donde se produce la señal o se capta la señal. Sí, Bueno, las antenas parabólicas tenían una función semejante a la de la oreja, ¿verdad? Captan y ahí quedan concentrados todas las señales, las ondas sonoras, ¿verdad? Y de esa manera se concentran e ingresan todas juntas al canal auditivo. Los animales que tienen más desarrollada la audición inclusive pueden direccionar esa pantalla para el lado donde viene el sonido. Si no, piensen en animales de la sabana o animales de lugares abiertos donde tienen que estar muy alerta. Por ejemplo, piensen en estas especies como los ciervos, los alces, todos tienen esa capacidad de direccionar su oreja para poder captar el sonido de dónde viene exactamente. Nosotros esa capacidad no la tenemos. Tenemos idea de dónde viene, pero tenemos mucho más limitada la audición que este tipo de animales. ¿Sí? Nuestro sentido del oído es muy bueno, pero hay animales que lo tienen mucho más especializado. Bueno, y justamente este tejido cartilaginoso, que está en distintos lugares donde hay que sostener una estructura para que cumpla su función, bueno, se caracteriza justamente por tener esa matriz sólida, pero no sólida dura, sino flexible, que es resistente, que la podemos comprimir, ¿sí? Podemos apretarla. Imagínense cuando nos están haciendo reanimación cardiopulmonar, si nuestras costillas no tuvieran cartílago,
a la primer compresión que realizan nos quebrarían la caja torácica. Sin embargo, eso cede porque las costillas están unidas al esternón, que es el huesito que tenemos en el medio, por medio de cartílagos. Entonces, lo que cede no es el hueso, es el cartílago ante las presiones. Por eso vemos que es un tejido que está sosteniendo, pero a la vez tiene cierta flexibilidad que le permite estirarse, comprimirse, acomodarse. Y la otra característica que hemos visto, que no tiene vasos sanguíneos. No le llegan directamente vasos sanguíneos porque como es sólido, a diferencia del epitelial que tiene las células muy juntas y no tiene espacio, este tiene espacio, pero el espacio es duro, entonces no permite que penetre un vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, tiene siempre asociado, salvo una excepción, tiene siempre asociado un tejido conjuntivo alrededor que lo va a nutrir. ¿Sí? Y la otra característica es que no es inervado, o sea, que no recibe terminales nerviosas que lo estimulen, ¿verdad? Por lo tanto, no envía ni siente señales dolorosas, ni de ningún tipo. Bueno, ¿cómo está estructurado un cartílago? Bueno, un cartílago tiene, como todo tejido conjuntivo, una matriz extracelular. Y en esa matriz extracelular, ¿qué podemos encontrar? Como es un tejido conjuntivo, no se escapa a la regla. Fibras, Fibras, ¿y qué más? sustancia fundamental. Y sustancia fundamental. Tenemos fibras y los tejidos cartilaginosos tienen tanto fibras de colágeno como fibras elásticas. La presencia de una u otra fibra es la que nos va a permitir hacer una clasificación de estos tejidos cartilaginosos. ¿Sí? Y lo otro que tiene, como todo tejido conjuntivo, es sustancia fundamental. ¿Qué le habrá pasado a esta sustancia fundamental para haber quedado sólida? ¿Se acuerdan de qué está hecha la sustancia fundamental? Que hemos dicho así medio al pasar, pero porque en el tejido conjuntivo laxo no es lo más relevante, pero hemos dicho al pasar de qué está hecha esta sustancia fundamental. ¿Quién forma la sustancia fundamental del tejido conjuntivo propiamente dicho? ¿Qué célula? Que hemos visto que forma fibras y todo lo de la sustancia fundamental. la proteína, El fibroblasto, y lo que forma muy bien son proteínas. Tanto el colágeno, la elastina, como todas las sustancias que están componiendo a la sustancia fundamental son proteínas. ¿Sí? En este caso no hay fibroblastos porque el tejido es cartilaginoso, pero esa célula pasa a llamarse condroblasto, que es una copia del fibroblasto, pero en el tejido cartilaginoso. ¿Sí? Adopta otra forma, pero tiene la misma misión. ¿Sí? La diferencia no va a estar en las fibras de colágeno y elastina, que son iguales a las del tejido conjuntivo propiamente dicho. La diferencia va a estar en las proteínas que se forman para formar a la sustancia fundamental. ¿Sí? La sustancia fundamental es una sustancia que es como la gelatina. ¿Ah? Imagínense la gelatina sin sabor. ¿Sí? No tiene color, se transparenta, ¿verdad? Y es sólida, pero flexible. ¿Sí? Así que imagínense esa consistencia para este tipo de sustancia fundamental. ¿Y qué es lo que la hace sólida y translúcida? Lo mismo que a la gelatina. Una serie de proteínas que tienen esas propiedades de encontrarse en determinados medios y coagular y formar a temperatura corporal un sólido flexible. ¿Sí? Esas sustancias son las mismas que tiene la sustancia fundamental del tejido conjuntivo propiamente dicho, pero se le agregan esas que le dan esa consistencia sólida, que hacen que como que coagule la sustancia semilíquida y quede endurecida. Ahí tenemos un montón de proteínas que tienen esas propiedades y que podemos enumerar como los condroitin sulfatos. ¿Sí? En una matriz
por supuesto, como cuando preparamos gelatina, la mayor parte es agua. Si alguno preparó gelatina alguna vez, sabe que tiene que poner 2 tazas de agua y después el sobrecito de la gelatina. Bueno, acá el tejido cartilaginoso tiene un alto porcentaje de agua y a esa agua se le agregan los componentes proteicos de los que yo les estaba hablando, ¿sí? Por eso dice componentes orgánicos constantes, ¿sí? Son el colágeno, que proviene de las fibras, los glucosaminoglucanos sulfatados, como el condroitin sulfato, el condroitin 6 sulfato, o sea, son todos una variedad, el queratan sulfato, que es pariente de la queratina, que también se acuerdan que endurece y además impermeabiliza, o sea que el cartílago no pierde fácilmente el agua, gracias a estos componentes quedan como atrapados entre estas moléculas proteicas, y por eso coagula el tejido y queda durito, ¿sí? Y después el ácido hialurónico, que no falta en ningún tejido conjuntivo. Si ustedes recuerdan, en clases pasadas nosotros habíamos hablado de las cremas que se nos venden para mantener la tensión de la piel. Bueno, todas tienen elastina, ácido hialurónico. Hay inclusive una propaganda muy graciosa de una señora con un acento medio extranjero que dice ácido hialurónico, como la gran... Bueno, todos los tejidos conjuntivos tienen ese ácido, que es de origen proteico, es un conjunto de aminoácidos con glúcidos, por eso son glucosaminoglucanos, y que tienen como misión retener ese 75% de agua del tejido. Lo retienen, pero a la vez le dan una consistencia sólida, flexible, ¿sí? No me interesa que se aprendan los nombres de cada uno de los glucosaminoglucanos, pero que sí recuerden que en la matriz están estos glucosaminoglucanos que son muy variados, ¿sí? Y que permiten mantener estas condiciones de semisolidez que tiene la sustancia fundamental del cartílago. Hay también glucoproteínas, como también las hay en el tejido conjuntivo propiamente dicho. Estas son las mismas, estas no son las que le confieren el aspecto sólido, ¿sí? Y después tenemos la elastina, que es la proteína que forma a otros tipos de fibras y que en algunos cartílagos es la que predomina, ¿sí? Hoy decíamos que las fibras van a ser las que nos van a dar la posibilidad de clasificar a estos cartílagos. El tipo de fibras es una de ellas. Y por último, el otro componente son las células. ¿Cuántos tipos celulares tiene el tejido conjuntivo cartilaginoso? Vieron que es especializado, a diferencia del propiamente dicho, que era menos diferenciado. ¿Cuántos tipos celulares tiene el tejido conjuntivo cartilaginoso? Uno solo. Uno solo. Y se llama... Condrocitos. Exactamente, se llama condrocito. Entonces, de ahora en más, todo lo que ustedes vean que tiene el prefijo condro, ¿sí? Condrocito, condroblasto, condrógeno, todo lo que tenga condro tiene que ver con cartílago, porque condro quiere decir cartílago, ¿sí? Viene de un prefijo griego que quiere decir cartilaginoso. Así que el condrocito es la célula típica del tejido cartilaginoso. Bien. El tejido cartilaginoso, como decíamos hoy, tiene un problema, que al ser sólido, la nutrición tiene que venir de otro tejido. Bueno, justamente, el tejido que nutre al tejido cartilaginoso es el que está alrededor del cartílago, y como sabemos que el cartílago es condro, ¿verdad? Y alrededor es periférico, ese tejido se llama pericondrio, ¿sí? Hay alrededor de todo cartílago menos de uno, que ahora después vamos a ver, que tiene otra forma de nutrirse, por donde está ubicado. Este cartílago tiene un tejido conjuntivo, más bien fibroso, o sea que es tipo propiamente dicho, ¿no? Que se llama pericondrio y que a él llegan los vasos sanguíneos y nutren a este tejido que es avascular. ¿De acuerdo? Bueno, el pericondrio comprende
una capa interna, son dos capas el pericondrio. Tiene una capa interna, que es la que da contra el cartílago, que está llena de células embrionarias, o sea, células que todavía no terminaron su diferenciación. O sea, son células multipotenciales que están en su etapa final de diferenciación. Podríamos decir que son células determinadas. ¿Se acuerdan ese concepto de determinado? Cuando vimos la diferenciación celular, habíamos hablado de ¿Qué células significa? totipotenciales, habíamos hablado de pluripotenciales, multipotenciales, determinadas, ¿sí? Y diferenciadas. Bueno, justamente, el pericondrio tiene células que ya están, son células multipotenciales, pero ya están determinadas en qué se van a transformar, ya están casi llegando a su destino final. ¿Sí? Los condroblastos, como así se llaman esas células, son los encargados de formar condrocitos. Entonces, cuando se van a diferenciar en condrocitos, primero empiezan a rodearse de matriz extracelular. Es decir, el condroblasto empieza a formar la sustancia fundamental y las fibras que lo van a rodear como si estuviera dentro de un estuche. Cuando quedó encerrado en esa materia que él mismo produce, ahí se transforma en condrocito, ¿sí? Y ya pierde la capacidad de salir de ese estuche, ¿sí? Pero como el estuche es blando, todavía tiene la capacidad de reproducirse, todavía tiene la capacidad de generar nuevas células y crecer un poquito, ¿sí? Pero con ciertas limitaciones, ¿verdad? Porque esa matriz que él mismo creó lo va a encerrar ahí, lo va a mantener, porque justamente la misión de este tejido es el sostén de alguna parte del cuerpo. Entonces, la célula permanece viva para mantener esa matriz, que es la que va a sostener, pero a su vez con ciertas limitaciones porque va a tener dificultades para recibir nutrientes. Entonces, el pericondrio que siempre rodea no solamente origina al cartílago, sino que también nutre a ese cartílago que va a acompañar durante toda su vida. La capa interna que tiene estas células es la que se llama entonces capa condrógena, ¿sí? Es una capa que está siempre, es como un epitelio, ¿verdad? Como si fuera una capa epitelial. No es un epitelio, porque las células no están unidas por complejos de unión, sino que están todas dispuestas como en una capa alrededor del cartílago. Esa capa está permanentemente con estas células semidiferenciadas, ¿verdad? Que siempre están como en un estado medio embrionario para poder generar nuevas células cartilaginosas y también reparar y formar matriz extracelular. Por eso los cartílagos, a pesar de ser duros, no siguen creciendo durante toda la vida. Hay cartílagos que lamentablemente nos van a crecer siempre, y si ustedes se miran una fotito de cuando eran niños y se miran una fotito de ahora, van a ver cómo les cambió la nariz. Si bien la nariz conserva la forma, en algunas personas es mucho más notoria que en otras, pero ven que la nariz se transforma, inclusive vamos llegando a la vejez y la nariz cada vez es más grande. Y eso se debe a estas características del cartílago. La capa interna, sin embargo, no tiene células, lo que tiene es muchas fibras y se llama capa fibrosa, ¿sí? Y es la capa a la cual llegan los vasos sanguíneos que van a nutrir a las células cartilaginosas, ¿sí? Así que todo pericondrio tiene dos capas. Una condrógena, donde hay alta actividad celular. ¿Por qué digo alta actividad celular? Porque los condroblastos están permanentemente reproduciéndose para generar nuevos condrocitos, ¿sí? Y además formando todas las fibras y todos los materiales de la sustancia fundamental para que el cartílago se mantenga en condiciones, pero a su vez necesita de un lugar por donde ingresen los vasos sanguíneos a aportar los nutrientes necesarios para hacer todas esas funciones. Y esa capa es la capa externa del pericondrio, que se llama capa fibrosa. ¿De acuerdo? Hay que acordar también que el pericondrio de todos los tejidos cartilaginosos está hecho de condroblastos y fibras de colágeno. Este tipo de matriz sólida le va a traer algunas dificultades en el crecimiento. Entonces los cartílagos tienen dos modalidades de crecimiento, ¿sí?
una de las modalidades de crecimiento es el aposicional, es decir, crecimiento a partir del pericondrio. Vamos a verlo en un dibujo y se van a dar cuenta cómo es. Imagínense que este es el cartílago original y esta línea que está alrededor, el pericondrio, o sea, ese tejido conjuntivo con condroblastos y con fibras colágenas, que está activo, que tiene 2 capas. Piensen en eso. Y este es el cartílago formado. Una forma de crecer es que el pericondrio empiece a generar más condrocitos y se rodee de más matriz, entonces la nueva matriz va quedando alrededor del cartílago viejo y el pericondrio se va corriendo hacia afuera. Entonces, en el siguiente crecimiento queda como otro anillo afuera con nuevos anillos de cartílago. Esto es como el crecimiento del árbol, ¿verdad? Por anillos. Si uno corta un tronco, ve los anillos de crecimiento de un árbol. Este tipo de crecimiento en el que se agrega material fuera del tejido se llama crecimiento aposicional. Y el crecimiento aposicional está dado por el pericondrio. El pericondrio forma más cartílago y lo pone como un anillo nuevo alrededor del cartílago viejo. ¿Entendieron eso? ¿Cómo, profe? El crecimiento del cartílago se complica, ¿vieron? Porque la matriz es dura, es sólida, no dura, sólida, flexible. Entonces, una estrategia de crecimiento del cartílago es el crecimiento aposicional, que es como si fueran el crecimiento de los anillos de un árbol. Un árbol crece desde el centro y va creciendo su tronco hacia afuera, y el tejido que le permite crecer está hacia afuera, porque va generando nuevos tejidos que van cubriendo al tejido ya existente y entonces va creciendo como en forma de anillos. Ah, Bueno, claro, justamente entonces crece de afuera, ¿no? crece hacia afuera. El cartílago, imagínense que es esta parte negrita que estoy señalando, que se llama cartílago, ¿verdad? Y la de afuera el pericondrio. Entonces, un crecimiento del cartílago es por aposición. Este pericondrio forma un nuevo anillo de cartílago y se va hacia la periferia, o sea, va siendo desplazado hacia la periferia. ¿Sí? Entonces, en el próximo crecimiento va a formar un nuevo anillo y el pericondrio va a quedar más afuera. Entonces, el cartílago crece como si fueran anillos de un árbol, ¿sí? Del centro hacia la periferia. ¿En qué sentido le permite crecer al cartílago entonces? Antes era así y ahora es así y cada vez más grande. ¿En qué sentido crece el cartílago? Miren el diámetro que tenía acá y ahora el diámetro que tiene el cartílago. El crecimiento aposicional, ¿en qué sentido le permite crecer al cartílago? ¿En largo? ¿Le permite crecer a lo largo? No, a lo ancho, profe. A lo ancho, exactamente. El crecimiento aposicional es el que permite que los cartílagos crezcan a lo ancho, ¿sí? O sea, un cartílago que tenemos en algún lugar y tiene que crecer, ¿verdad? Ensancharse porque nos creció el hueso, porque nos creció otras partes del cuerpo, lo que va a hacer es un crecimiento aposicional, ¿sí? Pero no es el único tipo de crecimiento. Hay otro crecimiento que se llama intersticial. Y ese es el que yo les decía, que los condrocitos todavía conservan su capacidad de dividirse, porque la matriz es flexible, entonces la pueden empujar. Entonces aparece otro crecimiento que va a ser el que permite crecer a lo largo al cartílago, que es el crecimiento intersticial. Ahí los condrocitos, vamos a mirar, habría un condrocito acá que lo que hace es dividirse. Y ese condrocito, a su vez, cada uno de ellos se vuelven a dividir. Y se acuerdan que cada vez que una célula hace mitosis, ¿cuántas células aparecen? ¿Están por ahí? Dos, profe. Dos. Parece que está Jonathan nada más. Bueno, a ver. Una célula se divide y origina 2. Otra célula se divide y origina 2. Entonces las células van quedando. ¿Cómo van quedando? Claro, van creciendo tipo a lo ancho porque se van dividiendo en dos, ¿no? Se dividen en 2, pero mirá cómo quedan.
Queda Todas una más arriba de la unidas. otra. Entonces, ¿crece a lo ancho el cartílago? ¿O crece a lo alto? No, hacia arriba. Crece a lo alto. Porque, ¿qué va a pasar? Acá había un condrocito, ¿sí? Y esto tenía una altura, el cartílago tenía una altura. Pero cuando se dividió, esos otros condrocitos ocuparon más espacio. Entonces, tiraron el cartílago a lo largo, ¿sí? El crecimiento intersticial se da no por el pericondrio, sino por la división mitótica de los condrocitos. ¿Sí? Los condrocitos se dividen y empiezan, en vez de haber uno o dos, empiezan a formar grupitos de células que van estirando el cartílago a lo largo. Estos grupos de células reciben el nombre de grupos isógenos. ¿Por qué grupos? Porque están uno arriba del otro. Forman grupitos. Esta célula no se Ya separa de sus entendí. hijas. ¿Qué? A lo que crecen tipo en altura, o sea, siempre crecen desde el medio para afuera, por eso es que se ve así. Por eso crecen a lo largo los cartílagos, ¿verdad? Porque ellos forman grupitos, entonces van cada vez más largos, cada vez más, entonces van estirando la matriz y la van formando más larga. Acá al revés, vieron que acá crecían en ancho, ¿sí? Se van metiendo más condrocitos, pero siempre aumentando el diámetro del cartílago, no el largo. En este caso van a hacer que el cartílago eleve su altura. Entonces, el crecimiento intersticial es para crecer en alto el cartílago. Imagínense que no estuviera este crecimiento, ¿cómo harían nuestros huesos cuando somos niños para seguir creciendo? ¿Cómo nuestro fémur, que es el hueso más largo, cambió de tamaño en largo si no hubiera habido un cartílago con crecimiento intersticial? ¿Sí? No se olviden que cuando somos pequeños nuestros huesos no están totalmente osificados, tenemos gran cantidad de cartílagos y eso es lo que nos permite el crecimiento en alto. ¿Sí? Crecer en alto es gracias a que hay un cartílago que se dividió y permitió alargar el cartílago que había y luego se osificó y se transformó en un hueso adulto. Por eso hay una época de la vida que dejamos de crecer. Este crecimiento intersticial tiene dos variantes. Una, cuando las células se dividen siempre por el mismo eje, o sea, miren acá, se parten en dos, entonces las dos células quedan una arriba de la otra. ¿Sí? Pero puede suceder que el crecimiento no se dé así, que el crecimiento intersticial se dé en distintos ejes de división. Entonces imagínense, el primer condrocito se divide partiéndose a la mitad y origina dos células, una que queda arriba de la otra. ¿Sí? Pero ahora imagínense que estas dos células nuevas, hijas, van a dividirse, pero usando un eje transversal al que usó la madre. O sea, un perpendicular al de la madre. Se van a dividir en este eje. Entonces las células no van a quedar unas arriba de las otras, sino que van a quedar una al lado de la otra. ¿Entendieron eso? Vuelvo Sí. atrás. Miren, Sí. hagan de cuenta que esta célula se cortó acá, ¿verdad? Hizo una mitosis y se dividió. Un pedacito para arriba es esta célula, otro pedacito para abajo es esta célula. Quedó una arriba de la otra con ese eje de división. Igual que lo que pasó en el crecimiento anterior, ¿no? Bueno, pero ahora las dos células hijas no se van a dividir con el mismo eje de la madre. Lo van a hacer con un eje perpendicular al de la madre. Este era horizontal y estas se van a dividir verticalmente. ¿Sí? Entonces, esta célula hija va a ser esta, y esta otra célula hija va a ser, va a ser esta otra. Entonces, la célula no va a quedar una arriba de la otra formando una hilera, va a quedar al lado. Entonces, este crecimiento no va a permitir el crecimiento en largo, va a permitir el crecimiento. ¿Y en qué caso se da eso, profe? Un ejemplo En sería. todos los cartílagos, nuestros cartílagos, imagínate, hoy hablábamos de cuando éramos niños, que el cartílago es el que nos permite crecer los huesos. Eso le da tipo la anchura, ¿o no? Exactamente, para crecer en alto está este tipo de crecimiento. Pero para que el cartílago, aparte de alargarse, se ensanche también, está este tipo de crecimiento. O si no, este tipo de crecimiento. ¿Y por qué lo hacen? Tipo, ¿hay una razón? Sí, la razón es que cuando el cartílago ya está formado y tiene que el cuerpo sigue creciendo, se puede crecer
mediante agregar más cartílago o que el mismo cartílago genere más células y crezca de por sí. Entonces, en el crecimiento